presidente ha enviado una iniciativa de reforma a la ley para darles facultades al mismo presidente, al Ejecutivo, de realizar cambios al presupuesto de egresos de la Federación sin tener que ser aprobados por el Congreso en casos de emergencia. Esto ha generado una controversia. Muchos dicen que el presidente está tratando de concentrar el poder en detrimento del Poder Legislativo. Y para debatir este tema se encuentra con nosotros, como todos los miércoles, Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mario Arregada. Mario, muy buenas noches. Leo, buenas noches a todos. Y Pablo Magluf. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Leo. Empecemos contigo, Denise. ¿Es un intento del presidente para concentrar el poder y por qué? Pues ahora finalmente entiendo por qué el presidente ha dicho que la crisis del coronavirus le cayó como anillo al dedo. Evidentemente está feliz porque para él esta crisis entraña más poder, entraña un margen cada vez más grande de acción, permiso para gobernar por decreto, deshacerse de contrapesos incómodos, justificar por la emergencia la forma unipersonal de ejercer el poder y concentrarlo aún más, licencia para dictar decretos y que el Congreso los convierta en ley sin chistar, licencia para ganar el control del presupuesto para el resto de su sexenio y así poder determinar sin la supervisión o el involucramiento del Congreso qué partidas se designan a qué proyectos y dónde y cuándo se hacen recortes en función de su propia voluntad. El presidente sabe que este es el momento perfecto para comportarse como quiera y nadie podrá o querrá pararlo, como lo hemos visto con las declaraciones de los líderes de Morena en el Congreso, poniéndose de tapete y abdicando a su función de contrapeso para inaugurar una especie de pandemocracia pejista, con ordenamientos como el decreto que disminuye salarios, elimina subsecretarías, frena el gasto gubernamental y específicamente con lo que discutimos esta noche, la iniciativa que busca colocar todo el poder para reorientar el presupuesto federal en la voluntad presidencial, tratando de reformar una ley ya existente que le da la capacidad de alertar al Congreso y usar fondos de emergencia sin tener que hacer la reforma de largo plazo que él propone en este momento y tiene un claro efecto concentrador del poder. Pues ahí está el argumento de Denise Dresser. Pablo, ¿tú qué opinas? Si esto puede cambiar, es cambiar las reglas del juego para concentrar el poder, ¿no? Sí, desde luego. La hipótesis de Denise es una, pero creo que sin excluirla hay otra también. Y es que, como bien dijo ella, si el presidente ya tiene mayoría en la Cámara de Diputados y no necesita una reforma, y también ya la ley prevé, tanto en el artículo 21 para casos extraordinarios como en el 58, para solicitar un mejor ejercicio, pues entonces, ¿por qué está solicitando esto? Incluso contra la oposición de su propio partido o de facciones dentro de su propio partido. No de todo Morena, la verdad, ¿no? No, encabezado sobre todo por Porfirio Muñoz Ledo, pero al grado de que dijeron que se iba a tener que revisar incluso en Parlamento abierto. Entonces la pregunta es ¿por qué? Una hipótesis es la de Denise, te digo, con la cual estoy de acuerdo, pero quizá hay otra, y es que quizá en sus cálculos internos el presidente prevé la posibilidad de que pierda la mayoría en 2021. Sí. Y eso parece sugerir el declive en su aprobación, sobre todo viniendo la crisis. Eso lo dejaría sin consenso para el presupuesto y pues qué mejor manera que poderse saltar al legislativo
a un legislativo que no esté con él. Entonces, aunque entiendo que la iniciativa sería de aquí sobre este año, ¿no? Pero sí sentaría un precedente importante, ¿no? Por supuesto. Y además pueden convocar a un periodo extraordinario y pasarla allá. Sí. Ahora, aquí creo que el tema, Mario, fundamental es quién define y cómo y cuándo lo que es una contingencia o una emergencia. Digo, la de ahorita es muy clara, ¿no? La emergencia de ahorita, vaya, no está en duda, pero cuando termine esta pueden invocar otra emergencia, ¿no? Sí, Leo, no hay duda. Creo que hay dos temas. Uno es precisamente el que dices, la necesidad de cierta flexibilidad cuando hay emergencia. Y esa es normal, existe en todos los países que deciden cambiar las asignaciones presupuestarias originalmente aprobadas por el Congreso a medio año o a unos meses entrados porque llegan imprevistos. Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo soy un convencido, creo que como todos los demás en esta mesa, de la primacía del Congreso en la asignación final del presupuesto. Claro. Se acuerda generalmente un margen, ¿no? De 3%, 5% dentro del que se pueden hacer ciertos ajustes con ciertas reglas. Hay obviamente experiencias en muchos países de muchos tipos al respecto. Sin embargo, siempre la primacía está en el Congreso y de otra manera creo que no debería ser. Ahora, para poner esto en debida perspectiva también, he leído que este es un intento de ya convertirnos en una dictadura absoluta. Digo, bueno, si ese es el caso, entonces siempre hemos sido una dictadura, porque como el propio Mexicanos Unidos contra la Corrupción, Leonardo Núñez, uno de sus investigadores, publicó en Nexos y ha hecho estudios históricamente al respecto, los presidentes del pasado, hasta recientemente, modificaban hasta el 30% de manera muy oscura. Hemos tenido un problema secular de opacidad presupuestal en el ejercicio presupuestal que ha llevado a cambios dentro de las asignaciones por diputados muy grandes. Entonces creo que hoy nos enfrentamos a una iniciativa que quiere normalizar eso que de por sí ya siempre ha ocurrido. Entonces, esta primacía, esta oscuridad y primacía del presidente, pues siempre la hemos tenido. Hay un ejemplo que da el propio Leonardo, es que entre 2003 y 2018 el gasto aprobado en el PES para Enrique Peña Nieto en temas de comunicación social fue de 16,700 millones. Sin embargo, Peña Nieto ejerció 48,231 millones. Es casi 3 veces más de lo que le aprobó el Congreso, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Bueno, hay miles de trucos. A veces subestiman el precio del petróleo, a veces tienen partidas secretas en presidencia. Siempre ha sido de una opacidad que hay que arreglar. Entonces, estoy de acuerdo en que esta iniciativa, bueno, definitivamente no lo arregla. Quiere normalizar algo que ha sido un problema. Entonces, en ese sentido no es una iniciativa adecuada, pero tampoco es que estemos saliendo de una normalidad. Tristemente, somos el mismo país que hemos sido durante los últimos años. Pero entonces regresamos a la pregunta inicial. ¿Es normal, ya hoy en día y desde hace muchos años se hace? Es un presidente que tiene una super mayoría en la Cámara de Diputados. Diría Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad, Denise? A ver, el que se hayan hecho mal las cosas en el pasado y que el presidente haya usado de manera discrecional el presupuesto pasando por encima del Congreso no justifica que ahora se busque normalizar e institucionalizar y profundizar eso que estaba mal en el pasado. Andrés Manuel López Obrador se le eligió precisamente para componer esos viejos males que veníamos arrastrando. Y si vemos cómo lo están haciendo otros países en contextos de emergencia, lo que hacen es, los presidentes solicitan presupuesto suplementario y eso involucra la participación del Congreso, que además trae consigo una especificación de tiempos, de costos, de proyectos a los cuales se va a destinar ese presupuesto extraordinario. El presidente tiene que justificar para qué quiere más dinero y el problema es que esta iniciativa no contiene esas justificaciones, no contiene la claridad necesaria y sí abre una puerta muy peligrosa. ¿En qué sentido? Porque le da facultades adicionales en todo el ámbito presupuestal y esto significa recortes y aumentos a todos los organismos y entidades gubernamentales por el contexto de emergencia. Entonces, se presta a que se utilice el dinero que
sobre el cual el Congreso no tendrá supervisión, para el Tren Maya, para Dos Bocas, para el aeropuerto de Santa Lucía o para los programas sociales del presidente, pero ya con fines claramente electorales, precisamente porque no se ha aclarado cómo se está incorporando a los beneficiarios vía ese opaco censo del bienestar. Otros lo han señalado y a mí también me preocupa que se aproveche esa discrecionalidad para quitarle fondos al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los entes autónomos, a los tribunales administrativos, a la Fiscalía General de la República, y que todo esto se haga saltándose a la Constitución, porque como bien lo decía Mario, y en esto sí estoy de acuerdo con él, la Constitución misma le da primacía al Congreso en la elaboración y la supervisión del presupuesto. El que no haya ejercido esas atribuciones cabalmente en el futuro no es razón para quitárselas hoy. Al contrario, creo que lo que está pidiendo Andrés Manuel López Obrador es que simplemente el Poder Legislativo quede amordazado, el Congreso obedezca y la oposición languideciente no tenga la capacidad para poner un freno en este contexto de emergencia. Bueno, permítanme, tengo que hacer una pausa, me está matando aquí el productor. Regresamos para que puedan entrarle también Pablo y Mario en su siguiente ronda aquí en este debate. Regresamos. Pablo, yo coincido contigo que el 2021, aunque se ve lejos, está dentro de la ecuación de esta maniobra política. Creo que sí debe de haber una preocupación de que igual y pierden la mayoría en la Cámara de Diputados. Por supuesto. Y parte de esa ecuación explica la reacción de los legisladores. Bueno, los de la oposición es obvio, pero sí. Pregúntense por qué también los legisladores de Morena, algunos, protestaron, al menos lo suficiente para que se revise la iniciativa. Y mira, yo creo que hay a su vez dos hipótesis. La más obvia es que esta ley pues prácticamente sería un suicidio para ellos mismos. Es decir, si el Congreso en México tiene un poder, es el control presupuestal. Sin este no servirían para nada y el presidente puede prescindir de ellos con la mano en la cintura, aunque sean de su propio partido. Ahora, ¿qué viene a cuento lo del 2021? Y es que yo creo que los propios legisladores de Morena ya también calculan que el nuevo régimen, el proyecto del presidente, pues no va para ningún lado. Esto es un Titanic ya medio abollado y prefieren tener controlado al presidente para que en un eventual colapso pues se puedan reposicionar. Entonces, desde luego que está en la ecuación y ahí el reflejo clarísimo es la reacción de toda la oposición y de buena parte de ciertas facciones de Morena. No, y sobre todo también hay que decir que estos diputados de Morena se van a poder reelegir, ¿eh? O sea, es una diferencia con el pasado. Mario. Sí, bueno, ojalá que esa posibilidad de reelección les esté dando la fortaleza para decirle que no al presidente. Por los tweets que ha puesto Mario Delgado en público diciendo que lo va a revisar, que va a ser transparente, que va a poner plazos, criterios de emergencia claros, suena que tiene intención al menos de no dejarlo como lo dice el presidente y revisarlo un poco más a fondo en esa laguna histórica que tiene el país. Espero que sea así, espero de hecho que Pablo tenga razón y que esas diferencias al interior del bloque morenista sean realidad y que sirvan ya más o menos de un contrapeso. El propio Porfirio Muñoz Ledo ha sido casi tan vocal que es casi él solito un contrapeso, al menos en comunicación política al presidente. A mí personalmente me da mucho gusto porque hay una paradoja también a la que nos enfrentamos, que la tenemos heredada y que hoy la Secretaría de Hacienda un poco volvió a circular, que México sacó el 4º lugar en el índice internacional de presupuesto abierto.
que hace una coalición de ONGs internacionales de presupuesto abierto. Pero es cuarto lugar, y eso no lo aclararon muy bien, en transparencia, que cuando se aprueba, todos los criterios son transparentes, pero está lejos de ser el cuarto lugar en un término en inglés que se llama oversight, o vigilancia institucional al ejercicio de este presupuesto. En eso México está muy lejos de ser el cuarto lugar. Y es ahí donde está la discrecionalidad que nos ha atorado históricamente. En este momento, revisar con ojo crítico esa iniciativa que manda el presidente, yo creo que va a ser fundamental. Entiendo que mañana va a haber una especie de parlamento abierto que se ha convocado, donde estará Pedro Salazar, el CIEP, entre otros. Espero que eso se va a transmitir en el canal del Congreso. Creo que es un asunto de tal importancia para el posible avance de la democracia en este país, el tener un presupuesto que no solo sea transparente, sino que tenga contrapeso institucional para saber, porque al final ese dinero de todos los mexicanos es parte del acuerdo social que año con año se renueva, y es producto de discutir que los indígenas son importantes y que no se les puede quitar este presupuesto porque no está en la lista de prioridades de programas estrella. No se puede hacer así. El Congreso decidió que a los programas indígenas les toca un presupuesto. Tendría que ser condiciones muy extraordinarias, que creo en las que no estamos, para que se recorte así, ¿no? De esa forma unilateral. Bueno. Entonces, yo creo que ahí la dejo, pero la última es: Morena en 2017 presentó una iniciativa de mano de los diputados Araceli Damián y Vidal Llerena para empezar a regular mejor esta discrecional del pasado de Peña Nieto. Ahora se está comportando distinto desde presidencia del mismo partido, pero hay dentro gente que ya lo intentó, que lo vuelvan a intentar. Bueno, me quedan 20 segundos cada uno para concluir. 20 segundos, Denise. Pues yo me sumo al llamado que hace Porfirio Muñoz Ledo y los disidentes de Morena a hacer una defensa robusta del constitucionalismo, de oponerse al decretismo, una defensa de lo que estipula la Carta Magna y el papel que le asigna al Congreso, y que debería asumir ese de oversight que menciona Mario, a la defensa de una democracia, sí, deficitaria como la nuestra, ante las pulsiones, yo diría, centralizadoras de alguien, el presidente, que opera al margen de esas restricciones, y hacer una defensa desde el Congreso y desde la sociedad civil en contra de actos de autoridad enraizados en ocurrencias personales y no en certezas jurídicas. Creo que el desastre económico y sanitario no debe combatirse con más discrecionalidad presidencial sobre el presupuesto y sobre ningún otro ámbito de la vida pública, Leo. Muchas gracias, Denise. Te despedimos hasta la semana que entra. 20 segundos, Mario. Muy brevemente, es una discusión vieja. Hay modelos ya presentados desde hace casi una década de presupuestos suplementarios, de varios modelos, no es el único, que se aproveche la oportunidad para discutirlas, y que lo que parece un escándalo se convierta en una oportunidad de seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora en este país. Muchas gracias, Mario. Te vemos la semana que entra vía remota. Gracias a Mario Barragada. Y te toca cerrar, Pablo. 20 segundos. Bueno, mira, yo creo que otro de los grandes trasfondos de todo esto, además del talante autoritario, es que el gobierno ya no tiene dinero, ya no tiene un centavo. Todo lo tiró a la basura y no sabe de dónde sacar más. Y aunque sea un presupuesto nuevo el año que entra, ya no se podría exprimir más al Estado, porque ya no hay. Y para continuar sus proyectos y clientelas, el impulso es controlar el presupuesto. Entonces, es muy, muy delicado, y hay que dejar muy claro que la emergencia económica, además, a pesar de la pandemia, la generaron ellos antes de la pandemia. Sí. Entonces, eso es muy importante dejarlo claro al auditorio. Muchísimas gracias, Pablo. Nos vemos la semana que entra. A ti, Leo. Vía remota, sana distancia. Muchas gracias a usted. Muy buenas noches. Yo los espero en un ratito más aquí en el canal de las estrellas en Tercer Grado. Hasta mañana.